Para recordar, una integral es una operación matemática que lo que hace es derivar, o sea, es el opuesto a la derivada de una función. Y eso lo habíamos visto en el teorema fundamental del cálculo, que decía si tenemos una función y la derivamos, entonces para volver a la función original lo necesario es integrarla. Entonces, las reglas de integración básicas que habíamos visto, este era el signo de la integral, que si teníamos una suma de dos funciones dentro de una integral, una suma o una resta, y eso lo vamos a simbolizar, verdad que esta tinta está muy mala, lo vamos a simbolizar con el signo más menos. Lo que ocurría es que esto podíamos separarlo en dos integrales que se estaban sumando o restando, y la otra regla de integración que habíamos aprendido para funciones en general era que si teníamos una función que estábamos integrando y estaba multiplicada por una constante cualquiera, una constante numérica a, esa constante podía salir de nuestra integral y luego multiplicarla el resultado que hubiéramos obtenido. Bien, si ustedes se fijan, esto es muy similar a lo que ocurría con las derivadas. Bien, en las derivadas lo que tenemos es que si teníamos la derivada una suma o una resta, eso se separaba en la suma o resta de las derivadas, y si es que teníamos una constante que estaba multiplicando una función, la constante podía salir de la derivada, y lo mismo ocurre acá. Si tenemos una suma o resta, podemos separar la integral, ahora no la derivada en dos, y la constante sale de la integral, no la derivada. Entonces, ahora es hora de aplicar un poco esto y encontrar algunas reglas de integración para estas funciones en particular. Bien, para mis funciones f y g. Perdón, para nuestras funciones en general. Me confundí un poco donde está fg para funciones en general. Y partimos entonces estudiando qué ocurría con funciones potencia. Bien. Y la regla de integración para la función potencia, lo voy a escribir aquí abajito, decía que si ustedes tienen una integral de x elevado a n, o sea, x elevado a un exponente, el resultado de eso va a ser x elevado a n más 1, o sea, la integración sube el exponente. Con este sube el exponente me refiero a que aumenta su valor, al contrario de la derivada, que lo que la derivada hacía era disminuir el valor del exponente, y además se le agrega este factor que va dividiendo la función abajo, que como la integral es el opuesto de la derivada, cuando ustedes deriven esto, el exponente baja acá y se multiplicaría, o se cancelaría, perdón, con este exponente de acá abajo, y esto no tenemos que olvidar sumarle nuestra constante de integración. Bien, entonces estas tres son las reglas de integración que vamos a seguir para encontrar los valores de nuestras integrales de los ejercicios que vamos a desarrollar hoy. Bien, yo voy a hacer algunos ejercicios y espero que ustedes sean capaces de desarrollar el resto. Muy importante notar que esto es válido cuando n es distinto de menos 1. Bien, porque si n fuera igual a menos 1 acá, aquí estarían ustedes dividiendo por 0, algo que no está permitido en matemáticas. Bien. Súper. Entonces, esas tres reglas, perdón, que ya las vimos la semana pasada y que ustedes deberían tenerlas anotadas en su cuaderno, en su documento digital o en donde sea que estén tomando apuntes, son las que vamos a tener en cuenta para resolver los ejercicios de ahora. Bien. Yo les voy a dar entonces algunos polinomios para encontrar las integrales. Vamos a partir de algo simplecito. Vamos a ver algunos casos en particular que son bien interesantes y después vamos a complejizarlo un poco más. Una buena pregunta aquí tiene una compañera, María Jesús, dice, ¿cuándo es la prueba de esto? Yo hoy mandé las fechas de las pruebas para que me las revisaran. Se las digo al tiro. Ya. Entonces, vamos a ver. Ay, sí, esto sí. Algo raro pasado con la tinta de este plumón. Nada terrible, afortunadamente. Después lo termino de sacar con alcohol. Ya. Entonces los ejercicios, bueno, los ejemplos en realidad que voy a desarrollar yo primero. Ejemplos.
Vamos a partir de algo más o menos sencillo y luego vamos a complicarlo un poco más. Voy a pasar al plumón verde, que es el que tengo mejor en este momento. Entonces vamos a tener como ejemplo de esto, la integral de x al cuadrado. Bien, este, como les decía, era uno de los casos más sencillos. En este caso podemos aplicar directamente la última regla de integración porque tenemos una función potencia con un exponente conocido. En este caso n es igual a 2, así que esa integral va a ser x elevado a 2 más 1, dividido en 2 más 1, más la constante de integración, y es igual a x al cubo, dividido en 3, más la constante de integración. Entonces, el objetivo de estos ejercicios, cuando ustedes tengan expresiones más complejas dentro de la integral, es separarlo y dejarlo en expresiones más o menos sencillas que ustedes puedan reemplazar al tiro, usar al tiro, perdón, la tercera regla de integración, en donde tienen que solamente identificar el exponente y reemplazar. A medida que, por supuesto, vayan ganando confianza en sus habilidades de integración, pueden saltarse un par de pasos, ¿bien? Pero les recomiendo que por mientras intenten hacerlo todo con lujo de detalles. Bien, entonces en este caso, donde ya teníamos nuestra función despejada sin ninguna otra que se lo estuviera sumando o restando, ni ninguna constante numérica que estuviera multiplicándola enfrente, podemos entonces aplicar directamente nuestra tercera regla de integración y ese es el resultado. Bien, veamos otro ejemplo. Un poco más complicado. Bien, esta función, bien, en el caso de esta función que tenemos x al cuadrado más 1 partido en x al cuadrado y todo eso dentro de la integral, lo que tenemos que hacer primero es separar esto en dos integrales, dado que hay una suma aquí entre medio. Entonces la primera va a ser x al cuadrado y la segunda va a ser 1 partido en x al cuadrado. Bien, fíjense que esta parte, el de x, va a ir siempre en cada una de las integrales, bien, porque eso tiene varios motivos para estar ahí. Uno de esos y el más práctico que les puede recordar a ustedes en cuál es la variable de integración que estamos usando, o sea, cuál es la variable de nuestro problema o la variable de la función. Otro es que es un residuo de cuando teníamos la suma de muchos rectangulitos, ese es el ancho de uno de los rectangulitos. Y ahora entonces tenemos dos integrales que pueden ser resueltas independientemente. La resolución de la primera ya la tenemos, que es la de acá arriba. O sea, aquí vamos a poner directamente x al cubo más 3. No es necesario poner la variable, o sea, la constante de integración aún, porque eso lo pueden ustedes agregar al final cuando resuelvan todas las integrales de su problema. Dado que todas son constantes, las pueden sumar y quedan juntas en una. Y luego tenemos esta integral de acá, en donde el exponente acá es menos 2. ¿Por qué es menos 2? Porque nuestra x está en el denominador, es 1 partido en x al cuadrado, no x al cuadrado, y recuerden que eso hace los exponentes negativos, voltear las cosas. Entonces, la integral de esto va a ser x elevado a menos 2 más 1 dividido en menos 2 más 1. Si ustedes entonces resuelven cuánto da esta suma, menos 2 más 1 es menos 1 y menos 2 más 1 es menos 1, el resultado va a ser entonces x al cubo tiene 3 menos x elevado a menos 1 más la constante de integración. Bien, y si ustedes quieren dejar esto lo más parecido posible a su forma original, que estaba escrito con fracciones en vez de exponentes negativos, ese x elevado a menos 1 lo pueden pasar a 1 partido en x, más la constante de integración. Quedó medio feo ese. Ahí sí. Bien, entonces este es un ejercicio un poco más complejo, tiene un par más de pasos. En particular tenían que separar la integral en dos expresiones primero y luego identificar en estas expresiones cuál es el exponente. Para nuestra fortuna, la primera era igual a la anterior, en este caso tenemos n-2, exponente, perdón, de igual a menos 2, y eso se reemplaza entonces en la regla de integración de funciones potencia, que dice x, el integral de x elevado a n es x elevado a n más 1, dividido en n más 1, así que se reemplaza el n igual a menos 2 en ambas partes, y menos 2 más 1 es menos 1, menos 2 más 1 es menos 1, y como está dividido por menos 1, pasamos el signo menos adelante. Y el último paso, que como les decía, si ustedes quieren dejarlo lo más parecido a esta forma, necesitan entonces transformar este x elevado a menos 1 a 1 partido en x. Bien, eso es todo entonces la resolución de ese ejercicio.
Vamos a hacer uno más, no, perdón, vamos a hacer dos más y después les voy a dar algunos ejercicios para ustedes. Cuéntenme cómo van, si es que todo esto les hace sentido o no. Vamos entonces a ver entonces tercer ejercicio, o sea, tercer ejemplo. Vamos entonces a resolver este de acá. Bien, les voy a dar unos minutos para que se adelanten con eso. ¿Ok? Vamos a ver una duda. ¿Por qué el resultado del primer ejercicio es x al cubo partido en 3 más c? Mucho lo borré recién. Era por la regla de integración. Bien, como el exponente es 2, se reemplaza después de la fórmula. 2 más 1 es 3, así que el exponente y el número que lo está dividiendo va a ser 3. Ya, aquí entonces desarrollarlo yo. En este caso, como les dije, dado que tenemos una resta, tenemos que partir separando esto en cada una de las integrales individuales. O sea, vamos a tener 2x al cubo, la primera integral menos la segunda, que va a ser 4x. Bien, estos pasos, el primero y el segundo paso que voy a desarrollar yo, por lo general, ustedes los pueden hacer juntos, ¿bien? ¿A qué me refiero? Ustedes, a medida que vayan ganando experiencia y confianza con sus habilidades, pueden separar y sacar las constantes al tiro, ¿bien? Si se fijan aquí hay una constante y aquí hay una constante, entonces eso podrían sacarlo al tiro, ¿bien? ¿A qué me refiero con sacarlo? Como les decía, esto opera igual que las derivadas, así que cualquier constante numérica que está multiplicando la cantidad que está dentro de la integral, ustedes la pueden quitar de adentro y va a pasar multiplicando afuera. Entonces, aquí tenemos la integral de 2x al cubo, eso es equivalente a 2 veces la integral de x al cubo. Aquí tenemos menos la integral de 4x, eso va a ser equivalente a menos 4 veces la integral de x. Bien, súper. Súper, súper, muy bien. Entonces ahora tenemos que... aquí me mandan una respuesta que está súper bien, pero es eso mismo sin los signos de la integral, porque se está resolviendo la integral. Ahora entonces tenemos que resolver cada una de estas integrales por separado. Bien, ¿a qué me refiero cada una de estas integrales? Aquí tenemos una integral y aquí tenemos otra integral. Y en ambos casos tenemos que identificar el exponente de la x. En este caso mi exponente es 3 y en este caso mi exponente es 1. Así que lo que va a ocurrir es que la primera integral va a ser 2 por x elevado a n más 1, como en este caso n es 3, vamos a tener 3 más 1, dividido en 3 más 1, menos 4 veces. Ahora la integral de x es 1 más 1, dividido 1 más 1. Resolvemos las sumas. Eso va a ser entonces 2 veces x elevado a 4 dividido en 4, menos 4 veces x elevado a 2 dividido en 2. Y en ambos casos se puede simplificar. Bien, el 2 se puede simplificar con el 4 y me va a quedar x a la cuarta dividido en 2, menos el 4 se simplifica con el 2, menos 2x al cuadrado. Y ese es entonces el resultado de nuestro ejercicio, más la constante de integración. Recordatorio de los pasos que seguimos entonces. Separamos la integral en dos, porque hay una resta entre medio. Sacamos las constantes numéricas. Tenemos un 2 multiplicando acá, pasa multiplicando afuera. Un 4 multiplicando acá, pasa multiplicando afuera. Se resuelve entonces cada una de estas integrales que ya sabemos resolver, porque ambas son de función potencia y ya habíamos determinado cuál es la regla de integración para una función potencia. El exponente se le suma 1 y se divide por la misma cantidad que va a ser el exponente nuevo. Entonces va a quedar x elevado a 4 dividido en 4 y en este caso va a quedar x elevado a 2 dividido en 2. Y luego ambos números entonces se simplifican. 2 se simplifica con el 4, queda un medio, y aquí el 4 se simplifica con el 2, queda 2.
Y ese es entonces el resultado y como les he dicho, se le agrega la constante de integración porque no sabemos si esto puede ser más 8, más 20, menos 5000. Eso el problema nos lo va a decir eventualmente. Bien. Y finalmente, el último ejemplo que voy a desarrollar antes de que pasemos a los ejercicios, lo voy a anotar acá abajo para que lo vean por mientras, va a ser la integral de x elevado a 7 más 1. A resolver nuestro último ejemplo. Para eso voy a tener que borrar esto acá arriba. Y lo vamos a copiar nuevamente. Voy a dejarle el resultado acá abajo por mientras. Entonces la integral de x elevado a 7 más 1. Primer paso, al igual que antes, va a ser separar en dos integrales. Va a ser lo primero la integral de x elevado a 7 y después la integral de 1. Y aquí viene lo más misterioso. Bien, el x elevado a 7 lo sabemos hacer porque es una función potencia con exponente igual a 7. Pero aquí viene la pregunta, que es lo siguiente. ¿Y qué pensaría si yo le digo que esto también es una función potencia, que tiene un exponente bien particular? A ver si es que a alguien se les ocurre cuál es el exponente. Que también lo podemos resolver con nuestro método de antes. Por mientras, por si se les ocurre, vamos a resolver este de acá. Este de acá va a ser x elevado a 7 más 1 dividido en 7 más 1. Y este es, muy bien, aquí me llegaron tres respuestas. Una de ellas está en lo correcto. Este es x elevado a 0. Porque recuerden que cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Así que esta es una función potencia con exponente igual a 0. Así que esta va a ser x elevado a 0 más 1 dividido en 0 más 1. Y cuando entonces desarrollemos las sumas, el primero nos va a dar x elevado a 8 dividido en 8 más x, porque 0 más 1 es 1, elevado a 1 da lo mismo, y dividir por 1 da lo mismo, más la constante de integración. Ese es entonces el resultado de este ejemplo. Y nos permite entonces escribir una nueva regla de integración, si es que así lo quieren, que la vamos a poner por acácito, que la integral de 1 es x más una constante de integración. Ustedes también pueden ver esto de repente solamente como la integral de dx, ¿bien? Porque da lo mismo, el 1 multiplicando ahí, recuerden que por lo general no se pone, es como poner integral de un x, o de un x elevado a 7. Bien, así que esto también considérenlo si es que quieren dentro de las reglas de integración como una regla aparte, si es que les parece muy complejo. Recordar que este es un caso en particular de una función potencia con exponente igual a 0. Bien, eso entonces lo usamos para simplificar esta expresión en dos integrales y las dos las resolvemos, o cada una de ellas en realidad, la resolvemos por medio de la integral de una función potencia. Súper, muy bien. Entonces, mientras yo copio, mientras yo pienso en realidad algunos ejemplos, cuéntame qué es lo que se me cuesta un poco separar las integrales. Eso tienes que darte cuenta durante los signos más y menos, ¿bien? Esos solo van a ser los puntos de separación de la integral grande en otras integrales más chicas. Otro compañero dice acá, la parte del denominador en las fracciones, es algo que no entiendo. Si es que puede ser un poco más detallado, por favor, para darle un poco más de explicación. Y también me cuesta llegar a los resultados, ya sí, pero siguiendo los pasos no debería ser nada demasiado complejo. Recuerden que ya les dije los pasos, que era separar las integrales, sacar las constantes numéricas que están multiplicando, si es que hay, después identificar los exponentes para reemplazar la fórmula. Ah, ya, súper. En la parte donde los denominadores tienen 7 más 1, 0 más 1, por ejemplo. Ya, voy a desarrollar eso con un poco más de paso. Recién entonces teníamos un resultado de una integral que era esto,
y lo que ocurre es que ambas sumas están contenidas dentro de un espacio, ¿bien? Entonces, en este caso, el 7 más 1 se suman y queda igual a 8, y eso queda contenido dentro del exponente, y lo mismo este 7 más 1. Bien, este 7 más 1 están ambos en el denominador de la fracción, así que la suma es igual a 8 y eso se queda en el denominador de la fracción. Y usualmente no van a poder hacer mucho más que eso, a menos que esto haya estado multiplicado por alguna otra constante que pueda hacer que se eliminen o se simplifiquen con el 8. Bien, así que no hay más que hacer con eso. Simplemente se suman en el denominador y así queda. Otro compañero pregunta si después de sacar la integral de una suma, y nos quedan términos que podamos sumar, ¿se suma nomás, cierto? Sí, exactamente. Pero si les quedan términos que se podían sumar después de la integral, quiere decir que eso también se podía sumar antes de la integral, por lo general. Bien, y al menos los problemas que les voy a dar yo va a ser simplemente, o sea, no te van a quedar términos semejantes que tengas que reducir. A lo que me refiero es que si ustedes tuvieran una integral como esta, x al cuadrado más 2x al cuadrado, lo que yo les recomiendo es que si es que se encontraran algo así, se sumaran estos dos términos primero, dado que se pueden sumar, porque ambos son con x al cuadrado, y después se resuelve la integral, para que no tengan que andar haciendo cálculos extra. ¿Bien? Ya, entonces, ahora no ejemplos, sino que ejercicios. Vamos a darle acá, ¿cuánto tiempo queda? 10 minutos, ya les vamos a dar 3 ejercicios y un cuarto si es que tienen ganas de una aventura. Dos. El tercero va a ser... aquí va el recordatorio. Bien. Y entonces van 4 ejercicios que espero que ustedes puedan desarrollar utilizando las reglas de integración que usamos para resolver los ejemplos de recién. Bien, les doy entonces unos 8 minutos más o menos para que lo resuelvan. 2 minutos por ejercicio debería estar más o menos bien, ¿ok? Pero concéntrense al menos en los primeros 3. Por mientras. El primero, lo que podemos hacer es separar esto en dos integrales. La primera va a ser el dx solito o 1 por dx, como prefieran ponerlo, menos la segunda que va a ser la integral de x al cuadrado. Ambas son integrales que ya calculamos en el transcurso de la clase. La primera va a ser x, porque recuerden que lo que hacíamos era identificar esto como una función x elevado a 0, con exponente igual a 0, y en este caso tenemos una integral con exponente n igual a 2. Muchos con el signo menos de ahí, no se les vaya a perder. Recuerden que le aumentamos una cantidad al exponente, una unidad al exponente, perdón, y dividimos por el exponente nuevo, o sea, dividimos por 3 y sumamos la constante de integración. O sea, la expresión final es x menos x al cubo tercios más la constante de integración. Para realizar el segundo ejercicio, lo que debemos hacer son seguir los mismos pasos. Aquí va a haber un agregado que es sacar las constantes numéricas que están multiplicando. Vamos a tener 8x en la primera integral más 7x al cuadrado en la segunda integral. Aquí podemos sacar las constantes numéricas de cada uno de estos. Eso va a significar sacar 8 veces la integral de x más 7 veces la integral de x al cuadrado. Bien, aquí voy a tomar una foto de esto para no olvidarme para la hora de mañana. Porque voy a necesitar el espacio. Listo. Y ahora tenemos dos integrales individuales a las que podemos identificar el exponente. En la primera vamos a tener exponente 1 y en la primera vamos a tener exponente 2. Así que esto va a ser igual a 8 veces la integral de x con exponente 1, que es
como n es igual a 1, le vamos a sumar 1 a eso y vamos a dividir por la misma cantidad, más 7 veces la integral de x elevado a 2, así que vamos a tener 2 más 1, dividido en 2 más 1. Entonces aquí vamos a tener 8x elevado a 2, dividido en 2, más 7x elevado a 3, dividido en 3. Y lo que podemos hacer acá es simplificar el 8 con el 2, así que nos va a quedar 4x al cuadrado más 7x al cubo más la constante de integración. Con lo que entonces termina el ejercicio. Bien, con lo que les voy a pedir que tengan ojo es con la simplificación de las fracciones. Bien, creo que es una habilidad que deberían tener y que por lo mismo voy a pedir que hagan mientras sea posible. Bien, simplificar las fracciones lo más posible. En este caso teníamos un 8 y un 2 y eso se puede simplificar. Antes, por ejemplo, teníamos un 2 y un 4 que se simplificaba un medio. Todas esas simplificaciones chiquitas voy a pedir que por favor las realicen. Bien, y que dejen entonces el resultado expresado de esta manera. Aquí ustedes podrán pensar, ¿el profe querrá que factorice esto? No, no es necesario. Bien, no lo factoricen porque tienen la constante de integración afuera, no lo vamos a usar. Bien, así que eso es entonces cómo se desarrollan estos ejercicios. Si ustedes quieren, tienen tiempo, ganas y están buscando un entretenimiento matemático, intenten resolver las otras dos que teníamos acá anotadas y que borré porque las vamos a resolver mañana. Bien, última pregunta que está acá. Ah, ¿qué pasó con el dividido en 3? Se me olvidó anotarlo. Muchas gracias, Tamara. El dividido en 3 no iba a ir a ningún lugar porque no se podía simplificar con nada. Bien. Última pregunta que tenía acá en el chat es, ¿no todos los ejercicios se separan en dos integrales? No, hay algunos que no se van a separar, otros que se pueden separar en más integrales, así que no es siempre el caso que van a ser dos integrales. Bien, súper jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vamos a ver entonces el día de mañana, ambos cursos. Recuerden que la clase de las 10 y de las 11 se cancelaron, así que en cuarto medio no vamos a tener física y en tercer medio no vamos a tener matemática, lamentablemente. Bien, eso, que estén muy bien, nos vemos mañana en nuestro lectivo. Chaito.